Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Ricardo Delgado, que es subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Muy bueno, buenas. Gracias por estar aquí. No, un placer como siempre. Y bueno, la construcción, como se vio en los últimos días, viene creciendo. En los primeros 7 meses del año un 8,9%, en gran parte motorizado por la obra pública. ¿Hasta qué punto, Ricardo, el crecimiento que vamos a terminar teniendo en este 2017 va a deberle mucho, digamos, a justamente este sector, esta obra pública? Bueno, a ver, me parece que, digamos, tenemos que decir que de esos casi 9 puntos de crecimiento, el 80% es obra pública. Estamos viendo, sí, en los últimos 2 meses en particular, una tibia recuperación de la obra privada, que es el grueso de la historia en la construcción. O sea, el 75% de la industria de la construcción, de la cadena de la construcción, es inversión privada. Y para nosotros eso es clave, porque claramente sabemos que el plan, como decimos siempre, más ambicioso de infraestructura que tenemos en desarrollo, no se va a poder ejecutar solamente desde el Estado, con fondos públicos, con fondos del Tesoro. Esto hay que ser muy claros en eso. Y por eso estamos trabajando muy fuertemente con la industria y con el sector privado de la construcción, en particular en viviendas, para justamente generar este push inicial que se tiene que obviamente potenciar con más crédito y con más uso de insumos de todas las cadenas que hacen a la industria de la construcción. ¿Cuáles son, Ricardo, las principales obras que están llevando adelante en este 2017? Bueno, hay un montón de obras, digamos, desde casi 3.000 kilómetros de rutas nacionales que se van a convertir en autovías o autopistas, más puesta en valor, más rutas seguras, como le llama el equipo del Ministerio de Transporte. Nosotros desde el Ministerio del Interior estamos desarrollando una muy fuerte inversión en AISA, por ejemplo, en aguas digamos, de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano en particular. AISA este año ha absorbido 8 municipios que antes eran abastecidos por aguas de la provincia de Buenos Aires, por ABSA, 8 municipios que hoy forman parte de la red de AISA, y allí estamos desarrollando inversiones por más de 30.000 millones de pesos, contratos por más de 30.000 millones de pesos, casi 200 obras en ejecución. En el interior también estamos llevando soluciones, en particular al norte, digamos, de obras de cloaca, de saneamiento, de desagüe. Vos pensás que, como yo siempre digo, el norte argentino, una gran parte de los argentinos que viven allí viven en condiciones del siglo XIX. No tienen cloacas, no tienen agua, y todo eso obviamente genera condiciones de políticas sanitarias muy necesarias, porque la falta de agua genera enfermedades. Claro. Y me parece que es uno de los temas centrales que nos preocupa, ¿no? Esto que se llama el Plan Belgrano, allí llevando esas soluciones a los que más lo necesitan del norte. Después, por supuesto, se están poniendo en valor obras emblemáticas en materia de energía. Por ejemplo, las represas del sur seguramente van a ponerse en marcha luego de la audiencia pública ambiental. Van a ponerse en marcha las de Santa Cruz, la Kirchner y Zepernik. Están las obras vinculadas con las centrales nucleares. En fin, digo, hay una enorme cantidad y por supuesto la vivienda, que para nosotros es una gran asignatura pendiente como sociedad, y que además este gobierno toma con una seriedad como nunca antes. Claro. Ahora, Ricardo, estas vendrían a ser obras de infraestructura vinculada a la inclusión de los que menos tienen y los que más necesitan. Pero esta semana también se escucharon voces empresarias hablando nuevamente del costo argentino, ¿no? Y lo caro que es el transporte de carga, lo caro que es trasladar un contenedor al puerto. ¿Qué se puede hacer para facilitar resolver ese problema? Bueno, claramente el tema de la conectividad forma parte de la visión de largo plazo que tiene la Argentina, que tiene nuestro gobierno, vinculado a que no podemos resolver los problemas de costos de la Argentina sin un shock de productividad y sin un shock vinculado y la productividad vinculada con la infraestructura, digamos. Si no tenemos
mejores rutas, como decía antes, pero básicamente un mejor ferrocarril de cargas. De vuelta, el norte argentino, el ferrocarril Belgrano-Cargas, ahora se están ejecutando 500 kilómetros. Nunca antes hubo semejante inversión en el tren Belgrano-Cargas. Va a hacer que, por ejemplo, los productos de Salta, de Jujuy, de Tucumán, lleguen a los puertos de Rosario o de Buenos Aires a precios mucho más baratos que comparados con, por ejemplo, el transporte en camión, que es mucho más caro, mucho más ineficiente, mucho más contaminante. Por supuesto, esto no es soplar y hacer botellas. Las obras llevan años, en estos casos, digamos, 4 o 5 años para poner en marcha todas esas inversiones, pero ciertamente ese es el camino. Nosotros estamos muy claros que esto todos los días tenemos que dar un paso, no tenemos que ir para atrás y tampoco hacer promesas que no se puedan cumplir, porque también en obra pública y en infraestructura en general se han prometido a lo largo de las décadas en Argentina muchas cosas que después finalmente no se hicieron. Ahora, en los próximos días se va a estar presentando el presupuesto para el año que viene. Según algunos trascendidos, el presidente Macri le pidió a todos los ministerios que recorten gastos. ¿Se puede hacer un plan como el que necesita Argentina al tiempo que hay que hacer un ajuste fiscal porque el déficit es demasiado grande? Bueno, agrego algo, ¿no? Esta pregunta en verdad trascendió que el presupuesto, ¿no?, en obra pública se mantendría el año que viene en los mismos valores nominales de este año, ¿no? Estaríamos hablando del año que viene un presupuesto que caería en términos reales. ¿Es cierto esto? A ver, todavía estamos cerrando los números hasta que el 15 de septiembre, faltan algunos días, no se presente el presupuesto, no vamos a hacer ninguna, digamos, consideración al respecto, pero lo que hay que tener en cuenta es lo que decía al principio. El plan de infraestructura va a seguir y básicamente va a tener en la inversión privada una de las patas centrales. De vuelta, creer que solamente con fondos públicos o fondos de organismos multilaterales de crédito, que son necesarios y muy importantes, sobre todo en las áreas de transporte y de infraestructura social, como las que decíamos antes, creer que con solamente eso vamos a poder desarrollar este programa que nos lleve a 6 puntos del PBI, que es lo que queremos invertir en infraestructura por año. Estamos hoy en un contexto además en el que hay que bajar el déficit fiscal, ¿no? Además. Bueno, pero por supuesto nosotros somos contestes de que los equilibrios macroeconómicos hay que seguir fortaleciéndolos, porque todavía no están todo lo fuerte que nos gustaría y en ese proceso se está. Tenemos que encontrar mecanismos interesantes o adecuados para que haya inversión privada. Por eso están, por ejemplo, la ley de participación público-privada. Ya hay en cartera más de 20.000 millones de dólares en proyectos para poder empezar a desarrollarse. Cada uno va a ser evaluado y va a haber licitaciones nacionales e internacionales para desarrollar proyectos de energía, proyectos de transporte, proyectos de vivienda, en fin, una cantidad importante de inversión privada que se va a volcar a la infraestructura. Pero Ricardo, a la luz de lo sucedido este año, que hablábamos justamente al inicio de la entrevista, ¿puede crecer el año que viene la economía argentina con una obra pública que tal vez se retraiga en términos reales? A ver, yo te diría, digamos, cuando uno ve el número de la obra pública en relación al producto, estamos hablando de la obra pública y privada, digamos, en relación al producto, la infraestructura, estamos hablando de 2,5 puntos del PBI. O sea, hay 97,5 puntos que se explican por otra cosa, que no son obra pública. Con lo cual, digo, por supuesto que nosotros somos importantes en términos de dinamizar sectores de la construcción, insumos, acero, digamos, cemento, vidrio, en fin. Pero digo, claramente, ahora, pensar de vuelta que es la obra pública el único tractor, la verdad que lo que uno ve cuando uno repasa toda la evolución de los diferentes indicadores de la demanda agregada, uno ve que la inversión tracciona y que las importaciones, por ejemplo, de bienes de capital están creciendo muy fuerte, que obviamente el sector del campo, el agro, la agroindustria en general, hay algunos todavía problemas con sectores industriales, en particular el textil, pero uno ve, y por supuesto el consumo, que después de un ajuste importante que tuvo el año pasado, producto de la salida de la herencia, digamos, que nos ha dejado el gobierno anterior, y vale la pena hacer una pequeña acotación. Que tenemos que ir cerrando, 30 segundos nos queda. Pequeña acotación. Salimos de una herencia muy complicada sin una crisis. Estamos haciendo un proceso de cambio de precios relativos, de correcciones macroeconómicas, de reformas hacia adelante. El 2018 va a ser un año donde van a empezarse a plantear reformas importantes, tributarias y otras vinculadas a los costos. Tiene que ver con, y esto quiero dejarlo en claro, con salir de una herencia complicada sin crisis. Las crisis
siempre terminan resolviendo algunos problemas económicos, pero generando problemas sociales muy importantes. Tal cual. Bueno, Ricardo, muchas gracias por Muchísimas haber estado con gracias, nosotros. Nos vamos con las palabras de Ricardo Delgado, subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal, hablando sobre cómo viene marchando este sector tan importante para la economía en este 2017. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.